Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en la tarde de hoy. Agradecemos a todos su participación. Les recuerdo que estas masterclasses tienen un fin más educativo. La idea es que todos nos motivemos por este mundo loco de las artes. Estas clases son 100% gratuitas y la idea es que ustedes puedan acceder a una beca del 100% cada miércoles. Invitamos a directores, curadores, críticos, artistas. Tenemos también sesiones en los estudios de los artistas y la idea es como adentrarnos más en conceptos sobre el mundo del arte que no solamente están en tendencia, sino como cosas un poco más académicas y tradicionales. En la tarde de hoy tenemos a una súper invitada que quiero mucho, se llama Natalie Portanay. Ella nos está acompañando con estos maravillosos temas que son una serie de consejos prácticos para adentrarse al arte contemporáneo. Y pues bueno, yo les quiero contar un poquito de Natalia. Ella es licenciada en Humanidades con especialidad en Filosofía por la Universidad de las Américas en Puebla. Es maestra en Arte Moderno y Contemporáneo por Casa Lama. Bueno, es fundadora actualmente de Blue Lemon Art. Es un despacho de gestión de proyectos curatoriales para exposiciones y colecciones de arte. Es autora de diversos textos curatoriales, en donde ha participado con artistas como Luciano Matus, Fernanda Brunet, Víctor Rodríguez, Nunix Sauret, Teresa Cito y Mario Núñez, Quirarte Mazomelas, Ernesto Ríos, Héctor Falcón y Francisco Lari. Bueno, mejor dicho, hay un montón. También ha colaborado con galerías como Enrique Guerrero, Hert Ego y Galería Sismo. Ella durante más de 4 años fungió en el cargo de subdirectora del Museo de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde gestionó la realización de más de 80 exposiciones colectivas e individuales de arte contemporáneo. Y pues bueno, digo que el currículum de Natalia es bastante extenso y hoy nos va también a platicar un poquito de quién es, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Acompañando como un poco esta pequeña descripción. Y bueno, ya quiero darle inicio a esta masterclass que está fascinante. Estoy de verdad muy agradecida a todas las personas que se están conectando. Vamos a dar como unos minutitos para que bueno, estos primeros minutos como para que todos también tengan la oportunidad de comprender, ¿verdad? Todo lo que es el arte contemporáneo. Y al finalizar, les agradezco a todos que formule sus preguntas, o al comienzo también, durante toda la masterclass, yo voy a estar de moderadora, compartiéndoles estas preguntas para que Nati las resuelva con todos nosotros. Y bueno, olvidé presentarme yo soy Adriana Gómez, directora y fundadora de artlatino.com, una plataforma que difunde especialmente arte de origen latinoamericano. Ahora sí, Natalia, te doy la bienvenida. Gracias por este super espacio el día de hoy. No, Adri, muchísimas gracias a ti por invitarme y gracias por invitarme a dar esta plática que usualmente es un consejo que yo le doy a la gente que conozco, que me dicen, bueno, es que yo no entiendo nada de arte contemporáneo y como no lo entiendo, pues no me gusta, ¿no? Y bueno, el título de la exposición es Consejos prácticos para adentrarse al mundo del arte contemporáneo, pero pues también más allá de dar consejos prácticos, pues quiero hacer una introducción teórica como para resolver el por qué en la practicidad vamos a llegar a lo que vamos a concluir, ¿no? De cómo acercarse al arte contemporáneo de manera práctica, pero pues hay que saber teóricamente por qué vamos a llegar ahí. Entonces, como la parte teórica pues hace referencia a algunos filósofos, que no lo voy a hacer muy complicado, pero sí, pues si tienen alguna duda o si voy muy rápido, Adri, no dudes en preguntarme o en detenerme para poder repetir o explicarlo mejor y que se entienda. Aunque igual tengo toda la intención de justamente como el arte contemporáneo y la filosofía tiene a rezagar al público que no sabe, pues justamente la intención de esta plática es que sea inclusiva y que se pueda entender, que se pueda entender y que sea fácil, ¿no? Entonces, tú me dices cuándo empezar, no sé si ya tenemos suficiente gente conectada. Sí, yo digo que empecemos ya, si quieres.
Ok, muy bien. Pues la gran pregunta del siglo XXI, yo diría, del momento hoy y de la plática, es cómo aproximarse al arte contemporáneo. Con aproximarse, usé esta palabra no por coincidencia, usé esta palabra porque la aproximación no necesariamente tiene que ver con el entendimiento y no necesariamente tiene que ver con el solamente ir a un museo o entenderlo. Entonces, aproximarse tiene que ver con esta cercanía eh, sin ningún contexto previo a un objeto, a un contexto del que en realidad no sabemos nada. Entonces, por eso la gran pregunta es cómo aproximarse al arte contemporáneo. En la presentación puse algunas fotos de obras de arte de los artistas que más me gustan a mí, que después les voy a explicar un poquito más, pero les aviso que casi todas las obras de arte que escogí, los artistas, pues son instalaciones, ¿no? Que yo creo que las instalaciones son un buen ejemplo para poderse aproximar al arte contemporáneo y para poder activar lo sensible, que es el consejo práctico que les voy a dar, que ahora se los voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se trata en general de todo, pero en este caso del arte? Es que buscamos entender el arte contemporáneo. ¿Por qué queremos entender el arte contemporáneo? ¿Qué es lo que queremos entender? ¿Y por qué nos da miedo ir a un museo de arte contemporáneo? Muchas veces cuando sabemos que hay un museo de arte contemporáneo, pues mejor no vamos o vamos a un museo tradicional porque usualmente las obras de arte que presentan en los museos de arte contemporáneo son más difíciles de entender. ¿Por qué son más difíciles de entender? ¿Y por qué esto que no entendemos no nos gusta? Bueno, es bien sabido que el ser humano lo que desconoce pues no le gusta y le da miedo. Pero en el caso del arte, pues la idea aquí es provocar que no les dé miedo y que provocar que esa aproximación sea mucho más fácil y sea mucho más dócil. Entonces, aquí la gran respuesta a esta pregunta de cómo aproximarse al arte contemporáneo es no buscar entender el arte contemporáneo. Porque cuando nos acercamos a algo y lo queremos entender inmediatamente y eso no es posible, entonces se provoca paranoia y provoca un rechazo total. Entonces la idea es de entrada quitarse la intención de entender todo eso que vemos. Pero para poder explicarles y cómo es que nosotros y por qué nosotros todo el tiempo queremos llegar a entender, pues tiene un bagaje teórico que se remonta a Platón, a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Descartes, y funciona así. El discurso de la historia del arte surge en el siglo XVIII con Kant, ahorita vamos a hablar más de Kant, y la historia del arte tiene como cometido comprender todas estas estructuras de arte que se habían generado. Entonces se crea un discurso a posteriori de lo que ya se había hecho en términos de arte. En este discurso a posteriori existen todas estas condiciones y todos estos saberes que permiten estudiar y entender lo que había sucedido en términos de arte. Toda la estructuración de las disciplinas que están en Occidente, llámese historia del arte, llámese sociología, llámese psicología, antropología, surgen en Occidente en lo que le llamamos como la modernidad. Entonces, cuando Descartes en el siglo XVI pondera al hombre como el punto de partida del conocimiento, se crea una separación teórica entre la razón y el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? La razón se ponderiza, la razón se enaltece y el cuerpo se deja de lado. Entonces, hay que mencionar que la parte del cuerpo es la parte de lo sensible, de la intuición, de lo intuitivo, y la razón es la parte del conocimiento. Y es justamente la razón eso que nos hace que busquemos entender todo. Entonces, nosotros como seres sociales ya estamos condicionados a la importancia de entender a través de la razón todo lo que vemos y todo lo que existe en nuestro contexto y dejamos a un lado el instinto, lo sensible y lo intuitivo. Entonces, no es coincidencia que en este discurso
de separación de cuerpo y razón, pues haya un castigo importante del cuerpo y una ponderación de la razón. Y también ahí está todo el tema de las religiones, pero no vamos a hablar ahorita de eso. Entonces, esta búsqueda de entender el arte tiene ese bagaje teórico de esa necesidad que tenemos de ponderar la razón y entender todo. Pero ¿qué pasa en el siglo XX? Los esquemas del arte se rompen, porque los artistas buscan nuevas formas, nuevos materiales, nuevos discursos que van mucho más rápido y que se escapan al discurso de la historia del arte. Entonces, la historia del arte ya tenía muy bien definido, por ser un discurso a posteriori, qué era lo que cabía en ese contexto de historia del arte. Entonces llegan artistas como Marcel Duchamp y como otros que ponen un excusado en una exposición, que rompen y que doblegan todos los condicionamientos del saber hacer de las artes. Entonces, cuando esto se doblega, ya no existen las palabras, ya no existen los discursos para poder comprenderlo. Entonces, hay la necesidad de generar nuevos discursos para comprender el arte. Lo que sucede es que todos los discursos de saber siempre se generan a posteriori, y cuando la producción es más rápida que los discursos, pues ya no tenemos herramientas teóricas para entenderlo. Entonces, ¿qué sucede en los primeros 50 años de la mitad del siglo XX? Con las vanguardias, por ejemplo, es que conforme se hace una producción artística, se crea un discurso como que va a la par como los manifiestos, ¿no? Está el manifiesto surrealista que lo escribe André Breton y hay un montón de artistas surrealistas, y eso va a la par y eso genera y da las herramientas teóricas para poder entender el surrealismo. Y en las vanguardias hay muchísimos otros movimientos que también tienen estos discursos que la misma práctica artística los provee para poder entenderlos. Sin embargo, la producción artística del siglo XX rompe con todas las estructuras de conocimiento, va muchísimo más rápido de lo que los discursos se pueden generar. Entonces, aunque ya existen discursos y teóricos y filósofos y críticos de arte que han generado estos discursos para comprender el arte actual, pues el arte se ha escapado de su propia definición. Entonces, cuando tenemos la pregunta de hoy, ¿qué es el arte? A mí me parece erróneo dar una definición certera de qué es el arte, porque el arte todo el tiempo ha escapado de su propia definición. Entonces, ahí Hegel en algún momento lo decía muy bien, cuando hablaba de la muerte del arte. Él se refería a que el arte iba a morir en el sentido en que el concepto del arte que se había generado en el siglo XVIII, pues ya no iba a funcionar para poder entender toda la producción artística. Entonces iba a morir en tanto que se iba a transformar. Y eso fue exactamente lo que pasó, que se transformó y que esos discursos ya no son capaces, y menos hoy en el pleno siglo XXI, para comprender el arte contemporáneo. Y por eso en la presentación pongo, el arte contemporáneo se ha escapado de sí mismo. Aquí les pongo una foto de un artista, de hecho es el artista, el que sale en la foto con su hijo, Ai Weiwei, en el Tate Modern en Londres, de su autoría en el 2010. Como pueden percibir, son semillas de girasol. Creo que usó 100 millones de semillas de girasol para llenar todo este espacio. Y a mí esto se me hace un emblema perfecto para poder entender un objeto, o más bien una instalación de arte contemporáneo. Y la respuesta, la respuesta de cómo aproximarse al arte contemporáneo, después de haberles dado el contexto teórico que les di, radica en una sola palabra, es la sensibilidad. ¿Cómo aproximarse al arte contemporáneo? Es a través de la sensibilidad. Entonces, ¿se acuerdan que les platiqué de la razón y el cuerpo que están separados? Entonces, la aproximación al arte contemporáneo debe de iniciar por la parte de lo sensible, la parte de los sentidos y la parte de la percepción. Ahora, regreso a la obra de Ai Weiwei. Esta obra es una obra de arte que está hecha para que el espectador pueda caminar, como están ellos dos caminando, para que pueda sentir y pueda oír cada paso que da mientras está caminando sobre las semillas de girasol, que además no son semillas de girasol, que son semillas
que están hechas en un pueblo en China, que es el pueblo como que más objetos de porcelana hace, y el artista puso a trabajar a todo el pueblo a hacer estas 100 millones de semillas para ponerlos en esta exposición. Entonces, la idea de Ai Weiwei es que el espectador tenga una relación sensible con la obra de arte. Entonces, ya no importa si hay un discurso de la historia del arte. Aquí no estamos hablando de óleo, no estamos hablando de pintura. El artista está buscando, antes que la parte teórica, que los espectadores puedan tener una relación sensible. Es decir, llegar a una exposición como esta es eliminar totalmente el campo de la razón racionalizadora, eliminar totalmente esta intención innata que tenemos de entender y activar los sentidos, escuchar esas pisadas, poder meter la mano entre las semillas, tocarlas y adentrarnos en una atmósfera que de otro modo no existe. Entonces, es activar los sentidos, el consejo práctico para poderse aproximar al arte contemporáneo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Este es otro de los artistas, es chino, fuegos artificiales, y ha hecho una cosa maravillosa en términos de fuegos artificiales. Les recomiendo muchísimo googlearlo. Y es otra de las obras de arte que realmente no hay nada que entender. O sea, ver un espectáculo de fuegos artificiales de 8 minutos como esto es simplemente maravilloso en el sentido que activa nuestros sentidos. Aquí no vamos a hablar de que si está bien, si nos gusta o no nos gusta. La cuestión es activar los sentidos y nosotros ponernos a analizar de qué se trata esa relación que tenemos con el mundo. Entonces, regresando un poquito a la parte teórica, les voy a explicar cómo Kant en el siglo XVIII, en su libro Crítica de la Facultad del Juicio, hace una explicación que a mí me ha parecido la más puntual para entender la relación que tenemos con el mundo. Entonces él dice, el mundo está allá afuera y llega a nosotros como seres humanos a través de la sensibilidad, de los 5 sentidos y de todo el mundo de percepciones que tiene el cuerpo y no la razón. Toda esa información llega al ser humano de manera desordenada a través del cuerpo. Ese es el primer momento de la relación que tenemos con el mundo. Después, en un segundo momento, que yo no sé por qué siempre lo pongo arriba, porque otra vez estoy enalteciendo la razón, pero en un segundo momento está la fase de la fantasía, que es lo que en alemán se podría llamar imaginación, pero digamos que esta es la facultad de orden en donde toda esta información desordenada que entra se ordena. Una vez que se ordena, en un tercer momento se reestructura, se asocia y se genera conocimiento. Y ese conocimiento pues, es el resultado de la razón, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de la aproximación al arte contemporáneo va sobre este esquema. Tú llegas a una exposición, no sabes absolutamente nada, no importa, no busques el texto curatorial para entenderlo, porque también muchas veces los curadores, que me ha pasado, pues escribimos textos teóricos complejos y hacemos referencias que no todo el mundo las va a entender. Entonces, para mi gusto, los textos curatoriales deberían estar al final de una exposición y no al principio. Por eso yo siempre sugiero que una aproximación a una exposición de arte contemporáneo deba de ser en blanco, es decir, con la intención absoluta de activar esa sensibilidad, de activar los sentidos y darnos cuenta de qué es lo que sentimos, qué es lo que olemos y qué es lo que alcanzamos a percibir. Automáticamente, en un segundo momento, toda esa información desordenada entra en nuestro cerebro y inevitablemente vamos a buscar asociaciones. En esas asociaciones buscamos entenderlo, pero ahí es cuando yo les digo, no hay una necesidad de entenderlo y no hay una necesidad de sacar conclusiones. Por supuesto que en una tercera etapa, una vez que terminamos la exposición o una vez que la platicamos o que leemos el texto curatorial, podemos hacer asociaciones y sacar conclusiones y decir, bueno, pues yo entendí esto o a mí me dio esto y tal. Muchas veces pasa, muchas veces no pasa. Pero la idea es que primero hagamos caso a los sentidos, después hagamos caso a
ver si tenemos la capacidad o no para asociar esa exposición o ese objeto de arte con información previa que tenemos y luego sacar conclusiones. Entonces, por eso, primero entrar a una exposición y después leer el texto curatorial. Muchas veces pasa de que entramos a una exposición, no entendemos nada, no sentimos nada y no pasa absolutamente nada. Porque el día de mañana podemos ir a otra exposición o podemos estar en una conversación o leer un libro o leer un artículo y hacer memoria de eso que vimos y podemos producir conocimiento sobre lo que vimos en el pasado. Entonces, la sugerencia es nunca tengan miedo de ir a una exposición de arte contemporáneo porque no tienen idea qué es lo que les puede dar en ese momento o después. El arte es una mecánica del decir. Siempre hay contenido en un objeto de arte y ese contenido no siempre tiene que tener como resultado un conocimiento, porque también el campo de la sensibilidad es importante. Muchas veces vamos a una exposición y vemos un objeto de arte que no nos gusta porque nos da asco, por ejemplo, y decimos, es horrible, no me gusta, nos da asco, me voy y lo anulamos. Pero es absurdo hacer eso. A mí me parece increíble que un objeto inerte que está completamente muerto tenga la capacidad para generar en mí un sentimiento de asco, un sentimiento de alegría, un sentimiento de rechazo, un sentimiento de incertidumbre. O sea, todo eso que el arte genera en nosotros es maravilloso en el sentido en que un objeto es capaz de generar algo en nosotros. Y por eso, para poder percibir eso que hace factible el objeto en nosotros, pues es necesario activar los sentidos. Entonces, la recomendación es muy simple. Vayan a ver arte contemporáneo, porque el día de mañana va a haber un momento en el que va a haber una asociación de percepciones, una asociación de saberes, una asociación de imágenes que van a resultar en algo. Ahí esta obra me fascina, es uno de los artistas que más me gusta, es una pareja que ya, de hecho, Christo murió el año pasado, Christo y Jean-Claude. Me lo puse como ejemplo porque una me encanta el land art y otra es otra obra de arte que puedes ver, llegar y ver una foto o estar ahí mismo y podemos no entender absolutamente nada, pero a mí de entrada me parece espectacular. Es una de las cosas más impactantes que no tuve la oportunidad de ver porque la quitaron en los años 70, pero hoy en día hace mucha, o resuena, porque este es un muro de tela que Jean-Claude y Christo pusieron en California y que hoy, 20, 30 años después o más, casi 50 años después, pues hace referencia al muro que está entre México y Estados Unidos. Entonces, aquí estoy dando como un ejemplo muy simple y muy breve de cómo una obra de arte que se presentó hace muchísimos años hoy puede tener una resonancia pues muchísimo más relevante que en su momento. Y también se los puse porque todas las imágenes que les estoy poniendo pues son una recomendación que yo les estoy dando para que puedan conocer un poquito del arte contemporáneo, que da mucho que decir, que sí tiene discurso, que sí hay narrativa, pero que también se puede entender a través de los sentidos. Aquí hay otra de las imágenes otro de los edificios que Christo y Jean-Claude envolvieron, porque Christo fue uno de los primeros artistas que empezó a envolver objetos de arte. De hecho, en el Museo Pompidou está su primera obra de arte envuelta, que creo que es una carreta que hizo, no sé, en los años 50, y cada vez fue envolviendo más objetos. Entonces, esto se los pongo como ejemplo, pero al final lo que quiero decir es, entramos a ver un artista hoy, seguimos su trayectoria y el día de mañana nos puede dar mucha más información de la que en un primer momento nos dio. Eso es sumamente importante porque no tenemos que olvidar que el conocimiento se produce a través de asociaciones. Entonces, siempre vamos a poder asociar lo que vemos y en ese resultado de asociaciones tenemos el conocimiento. Y si no hay conocimiento respecto al arte contemporáneo, no pasa nada. Pero también hay que entender que el arte contemporáneo es un mundo enorme, que tiene muchísimas expresiones y su producción es inmensamente prolífera y que los artistas que están en China presentan en México y que hay una globalización del arte inacaparable y que
eso produce cierto interés. Entonces, ese interés y también la facilidad de acercarnos a ello. Entonces, si a nosotros nos gusta un artista como este, o nos vamos al MUAC y vemos un artista y vemos una obra que nos gusta, si tenemos un poquito de interés, podemos empezar a rastrear, empezar a leer y empezar a comprender un poquito más de ese mundo. Porque lo que estoy diciendo con el tema de la sensibilidad no significa por ningún motivo que no haya que entenderlo y que haya que dejar la razón por un lado. No, lo que estoy diciendo es que hay que empezar por la sensibilidad y luego darle cabida a la razón. Porque el arte contemporáneo, claro que es un mundo de saber, claro que hay que entenderlo, pero no significa que sea difícil. Entonces hay que verlo, hay que ver qué nos gusta, qué nos interesa y de ahí investigar. O sea, hoy en día investigar a través de internet es lo más fácil que hay. Podemos ver imágenes de artistas y videos y eso nos puede nutrir muchísimo qué es lo que nos gusta del arte contemporáneo. No tenemos que tener la pretensión de sabernos toda la historia del arte moderno y contemporáneo y saber cuál es el optical art y cuál es el land art y cuál es el arte moderno y cuál es la diferencia entre arte moderno y contemporáneo. Eso sí es importante saberlo, ahorita se los digo, pero no tenemos que tener la intención de saber absolutamente todo. O sea, se puede empezar con un artista, con una instalación, con un objeto, con una exposición. Y en México, el Museo Jumex, el Museo de Arte Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, el Tamayo, son museos de arte contemporáneo que traen artistas de primer nivel, que vale muchísimo la pena ir y ver qué encontramos y qué nos gusta. Y en México también la producción artística contemporánea de los artistas mexicanos es buenísima. Entonces, tenemos un país muy rico que nos da. No tenemos que ir a Berlín, no tenemos que ir a ningún lado. Tenemos las plataformas digitales de muchos artistas, tenemos el internet y tenemos muy buenas exposiciones. Entonces, no debe ser complejo y no debe ser difícil una aproximación como esta. Bueno, este texto es un poco el resumen de todo lo que les he estado diciendo respecto a las manifestaciones artísticas y a las disciplinas que proliferaron durante el siglo XX. Aquí tengo una imagen de uno de mis artistas favoritos, que es Richard Serra, que si han ido al Museo de Guggenheim en Bilbao, tiene una de estas obras que está en una de las salas. Entonces, regresando un poco al tema de la sensibilidad y de ejemplo, aquí no hay nada que entender. O sea, vas, te metes en ese laberinto y simplemente la sensación de estar entre estos monolitos de fierro pesado, pues generan una sensación, puede ser de encierro o no, o de alegría. Entonces, la idea justo es ir, vayan, métanse y sí, sean conscientes de cuál es ese mundo de los sentidos que se activa en ustedes y cuáles son los pensamientos o el conocimiento que pueden generar después de. Esta es otra de las obras de arte que me encantan, una de las más recientes. La puso Leandro Elrich, que es un artista argentino, y la puso en 2019 en el Art Basel de Miami. Son coches que están llenos de arena o cubiertos de arena. Entonces la idea es que los espectadores y la gente que camine por ahí pase y se meta en este tráfico de coches ficticios y que tenga una relación táctil con la obra de arte. Pero una obra como esta, creo que no es difícil que nos provea de información para pensar sobre qué va, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que hay un montón de coches y hay tráfico y el tráfico detiene. Entonces, ahí la obra de arte nos está dando parámetros para poder generar conocimiento. Entonces, depende de tu contexto y de lo que tú sabes, el conocimiento y todo lo que puedes asociar para poder aproximarse y entender. No es necesario ir más allá. Muchas veces el objeto de arte no dice más de lo que está. De hecho, yo siempre digo que si el objeto de arte no dice lo que el texto, y el texto curatorial es mucho más complicado de lo que el objeto del arte es, o si el artista viene y te cuenta una historia muchísimo más grande de lo que el objeto de arte te puede decir por sí mismo, hay un problema. O sea,
Aquí el tema no es que los artistas vengan y te platiquen de qué se trata su obra artística. Aquí el tema es que la obra tiene que tener la capacidad de sí, por sí misma, de proveerte información para activar tus sentidos y para poder generar conocimiento. Esta es otra de las obras que seguramente han visto en algún momento, que es muy, muy famosa, del mismo artista de Leandro Eldritch. Entonces, con esta foto quiero terminar porque es emblemática por la obra, también porque apela nuevamente al mundo de los sentidos. Y con esta frase cierro, que solo se puede justificar el mundo y la existencia como fenómeno estético. Y eso lo dice Nietzsche a finales del siglo XIX. No es coincidencia que Nietzsche rompe con los paradigmas y no es coincidencia que él apunta a que la existencia del mundo solo se puede entender a través de un fenómeno estético. Ojo, la palabra estética desde su etimología significa sensibilidad. Yo no sé a quién se le ocurrió en qué momento decir la estética para un salón de pelo. Eso en términos estrictos no es. Estética significa sensibilidad. Entonces, la propuesta es: tengan una relación estética con el mundo, tengan una relación sensible con el arte y de ahí busquen, integren y generen todo el conocimiento que sea posible y hagan caso a todo eso que sientan como rechazo, que no les guste o como no entiendan. Pero lo peor que pueden hacer es darse la vuelta, decir no entiendo y porque no entiendo no me gustó. Al contrario, si no entendí, no pasa nada. Y si nunca lo vas a entender, no pasa nada. Pero lo importante es hacerle caso a las percepciones. Y voilà, con eso termino mi presentación. Yo creo, Adri, que tenemos tiempo para preguntas. Claro que sí. Oye, yo tengo ya un par de preguntas, de hecho, acá. Y de verdad me gustaría que todos ustedes también se animen a que las hagan, las formulen, ¿no? Este es un espacio muy abierto, muy democrático. Queremos aprovecharte al máximo, Nati, aprovechando que estás aquí con nosotros para que de las dudas que tenemos. Y yo, por ejemplo, no sé, saqué este par mientras estaba viendo tu transmisión, digamos, tu presentación, y tiene que ver, o sea, la pregunta que quiero hacer es básicamente, ¿cuáles son esos nuevos discursos del arte, más en un contexto, no lo sé, mexicano, pues, o no sé si quisieras expandirnos un poquito más no sé, la visión, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos nuevos discursos? Porque hablabas de discursos al comienzo de la masterclass. Y la otra pregunta es, ¿crees que el arte ha muerto? Pues, como mencionaste a Hegel, me dio como la curiosidad. Para ti, ¿qué significa todo esto? ¿Crees que ha muerto? Claro, por supuesto que sí. Pero yo estoy, bueno, primero respondo la pregunta número 1 y luego la pregunta número 2. En relación a cuáles son los nuevos discursos en México. A ver, los discursos se generan usualmente a posteriori. O sea, no te puedo decir, existe un discurso que se llama tal. O sea, hay una línea de críticos y una línea de curadores que se refieren al arte contemporáneo y que engloban y que hablan y que generan nociones y conceptos para entenderlo. Entonces, doy un ejemplo, algo que ha sido importante en México. El arte conceptual. Y la Curimansuto ha sido uno de los grandes promotores como galería y como gente que ha estado en el medio del arte, como gente que sabe de arte, como curadores y artistas, pues los grandes promotores del arte conceptual en México. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Otro que es un poco anterior, pues la generación de la ruptura, pues precisamente arte moderno, y es un discurso que se genera en México para romper con el saber hacer de las artes que se habían venido de Europa a instaurar en México y que habían determinado las prácticas. La cuestión con los discursos del arte, sobre todo en el mundo contemporáneo, es que la información es tanta, la producción artística es tanta, que ya no es posible englobar, acaparar y decir, ay, aquí cerré la caja, le puse un moño y ahí lo tienes.
Entonces, por eso los nuevos filósofos ya no hablan de conceptos, porque un concepto tiende a cerrar una idea y tiende a definir algo. Y cuando haces eso, ya no permites que otras cosas sucedan. Entonces, lo que están haciendo los filósofos es que hablan de nociones. Una noción permite integrar nuevos saberes y comprender la organicidad, la proliferación de lo que en términos de artes y de ideas está pasando en este momento. El mundo va mucho más rápido que las ideas en sí mismas. Pero pues hay que leer crítica de arte también, hay que buscar, antes de buscar qué es lo que está sucediendo hoy, conocer un poco cuáles son los discursos que hubo antes, porque esos sí son los que están establecidos. Como decía, el land art, el body art, el optical art, y ver cómo la integración de esas nuevas prácticas están generando nuevos discursos, porque al final del día, hoy todo es una complejidad en el sentido complejo de integración. Y la aproximación hacia esa heterogeneidad pues debe ser del mismo modo compleja. Es decir, no busquemos encontrar uno o acapararlo. No sé si te respondí, pero un poco va por ahí. Y la pregunta número 2 es a que si creo que el arte ha muerto. O sea, en el sentido de Hegel, por supuesto que ha muerto, porque el discurso de la historia del arte es el discurso de la historia del arte y tiene un inicio y tiene un fin, tenía un cometido y se terminó. Entonces, eso que se había entendido en el siglo XVIII como el arte, por supuesto que ya se murió. Y hoy, en ese sentido, pues es otra cosa en lo absoluto. Y regreso un poco a la cuestión de heterogeneidad, de diversidad, o sea, los materiales, la forma de producir, los discursos que están dentro de los objetos de arte, pues son múltiples. Entonces, el arte ha muerto en tanto que el concepto ha muerto porque ya no es capaz de definir qué es lo que cabe en ese término, porque era un concepto. Entonces ahora tenemos que pensar el arte como una noción y no como un concepto. Me encantaron las respuestas, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo, y yo creo que, bueno, esto es una opinión muy personal, pero creo que esta invitación que hiciste de igual vayamos a ver arte, independientemente de que tengamos algún background académico o que tengamos conocimiento previo, no tenemos que ser críticos, pero a mi opinión particular, el arte más allá de entenderlo, es una forma también de ser parte de, ¿no? De explorar, de sensibilizar. A veces he tenido la oportunidad de hablar con artistas que decían que a ellos no les interesaba que la gente lo entendiera, que incluso hay discursos que son un poco más estéticos. Entonces, creo que, vaya, ahora sí que con tantas posturas, ¿verdad? Con tantas propuestas artísticas, ya no sabemos a veces ni qué es arte y qué no es arte. Y eso creo que se prestaría para creo que hablar de más cosas, ¿no? Más bien, o sacar otra masterclass sobre qué es arte y qué no lo es. Entonces, quizás como que no tenemos ahorita un medidor. Hay puntos muy subjetivos también, incluso por los mismos artistas, los mismos autores. Y pues bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, creo que aquí Marco está alzando la mano. Marco, ¿quieres que te pase el audio para que, te habilito el audio para que formules tu pregunta, te parece? Sí, sí, se puede, claro que sí. Claro, bienvenido Marco, gracias por unirte. Sí, mira, es nada más una apreciación y obviamente conlleva una pregunta. En relación a esta idea que es muy loable de la aproximación al arte contemporáneo, lo único que está pasando con el arte contemporáneo y el arte actual, llamémosle actual, es que exige espectadores valientes, exige espectadores comprometidos, exige espectadores que se enfrasquen en la idea, en la posibilidad de tratar de entender algo que eventualmente, sin ir más lejos, no pasaba antes de esta situación donde el espectador tenía esa posibilidad de interpretación. En ese sentido, y para Natalie, ¿tú qué es lo que podrías recomendarle a un espectador, sobre todo neófito o con poco conocimiento, en esta aproximación, como tú mencionaste de pronto, a Jumex o a la Kurimansuto, y que no se sientan
amedrentados, porque finalmente debemos de aceptar que en gran medida muchos de los elementos o de las cosas que funcionan en el arte contemporáneo sí buscan amedrentar, sí buscan como coaccionar y sí buscan pretender esta suerte de elitización. ¿Tú qué le recomendarías a un espectador que sea poco versado, pero que sin embargo quiera enfrentar esta lucha, esta circunstancia de atreverse a entender, de aproximarse al arte contemporáneo? Nada más era eso. Gracias, Marco. Bueno, pues la respuesta un poco fue toda la presentación. La recomendación es vayan, activen sus sentidos, no importa que no sepan absolutamente nada, porque después de ir ya van a haber visto algo, ya van a haber puesto atención a sus sentidos y probablemente después haya un interés y haya la posibilidad de generar conocimiento a partir de la asociación que hicieron con lo que saben y lo que vieron en esa exposición. Entonces, la respuesta es la misma. Por supuesto que el arte rezaga, pero no es el único medio que rezaga. O sea, absolutamente todos los campos de saber, cuando son muy específicos, que la mayoría son muy específicos, empujan a los demás. Y al contrario, el arte, en vez de ser elitista y en vez de cerrar, está abierto a que cualquier tipo de espectador llegue. No es una charla de neurociencia en la que nada más sucede en ciertos grupos y ahí no hay ningún espectador que pueda llegar y tocar la puerta y decir yo quiero entender. Entonces, el consejo es ese, vayan a la Kurimansuto y vayan al Jumex, porque si no van, no van a poder dar ese primer paso. Entonces, es ir, sean conscientes de cuáles son las sensaciones que esa exposición o que ese objeto les causa. 2, lean el texto curatorial después de ver la exposición y luego dense otra vuelta para ver qué relación hay entre el texto curatorial y el objeto de arte o la exposición. 3, si les interesa un artista o la exposición como tal, vayan a Google y hagan una investigación de qué es lo que vieron. Si les genera satisfacción tener conocimiento sobre eso que vieron, está perfecto. Si les genera satisfacción el simple hecho de ver una exposición de arte que apela únicamente por los sentidos, también se pueden dar por satisfechos. Yo he visto un montón de exposiciones a las que voy y ni siquiera me interesa leer el texto curatorial, porque a mí lo que me interesa es eso que ese objeto causó en mí. ¿Te respondí? Muchísimas gracias, Nada. Tenemos algunas más preguntas. Por ahí vi que alguien abrió el micrófono, pero bueno, tengo acá una pregunta interna. Y no sé, Nada, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué opinas acerca de la desacralización de la obra de arte? ¿Y cuál es su opinión acerca de ese interjuego obra-espectador que propone Gadamer? Que de hecho tú también un poco estabas hablando como de la interacción, ¿no? Con el público, las emociones, la parte sensorial, etcétera. ¿Hay un solo discurso y una interpretación unívoca? No, por supuesto que no. O sea, de hecho, para la aproximación al arte, Gadamer es uno de los teóricos, también está Greenberg, hay otros. Hay un montón de formas de aproximarte al arte. O sea, aquí yo quería hacer este análisis que tiene que ver con los sentidos, que tiene que ver con el discurso de la filosofía contemporánea. Pero existen otros discursos a través de los cuales nos podemos aproximar al arte para hacer análisis, ¿no? Entonces podemos hacer, por ejemplo, un discurso desde la sociología del arte. Entonces la sociología del arte lo que haría es hacer un análisis contextual sociológico de en qué momento se genera la obra de arte y qué es lo que estaba sucediendo en ese contexto histórico, político, social y económico. Entonces, de un objeto de arte se puede hacer una aproximación sociológica en ese sentido. Por otro lado, se puede hacer una aproximación psicológica, quién era el artista, qué problemas psicológicos tenía el artista, si tenía mamá o no, no sé, por ejemplo, Van Gogh es un claro ejemplo para hacer un análisis desde la psicología del arte, pues porque sabemos que tenía problemas psicológicos.
hacer un análisis desde la sociología del arte, hacer un análisis desde la historia del arte, desde la sociología del arte, para mi gusto, no engloba en lo absoluto qué se puede decir sobre el arte. Entonces, cuando hacemos un análisis, yo siempre sugiero que el ángulo sea definido. Voy a hacer un análisis sociológico de este objeto de arte, de una obra de arte de Van Gogh. Y lo que sucede, por eso es que a mí la filosofía me convence, lo que sucede con la filosofía es que la filosofía engloba el discurso de la historia del arte, de la sociología del arte, de la psicología del arte y de los otros discursos que pueden generarse, porque la idea de la filosofía es generar las condiciones de posibilidad para generar conocimiento. Entonces, la sugerencia sería que si vamos a hacer una aproximación a una disciplina artística, a un objeto de arte, pues se haga desde la filosofía del arte porque tiene la capacidad de englobar estas disciplinas de saber, crear nociones y buscar otras formas de comprender. Y la problemática de la actualidad es la heterogeneidad. Al tanto que hay que saberlo procesar, analizar y, bueno, buscar sacar conocimiento de eso. Bueno, mira, aquí también, o sea, quiero hacer un comentario, ¿no? O sea, estas sesiones que estamos teniendo todos es como también para un poco entender, o sea, quizás hoy no vamos a descifrar, digo, todas esas preguntas, todas esas, no sé, opiniones, porque también hay como puntos muy divididos, ¿no? Desde cierto punto, incluso los críticos, los autores del arte, los mismos gestores, los investigadores difieren de muchas cosas y a veces ni siquiera el mismo artista logra como describir sus piezas, ¿no? Es que, no sé, esto lo hablo siempre como desde este punto como de opinión muy personal, porque siento que el artista en sí también trae una serie de motivaciones personales, ¿no? También de situaciones que están atravesando y que de alguna forma ellos tampoco se pueden separar del arte. Y esta pregunta se la hice una vez a un artista y me gustaría saber, no sé si me la puede responder, Nati, y es, ¿tú crees que el arte se separa del artista? Tú, digamos, como curadora, como gestora, con quien también hemos colaborado para otros proyectos, ¿tú crees que el arte también se convierte en esa marca personal del artista o difiere de esta postura? Mira, yo creo que la respuesta hasta podría englobar un poco la pregunta que hacías hace rato de qué es arte y qué no es arte, porque hay una cosa que Michel Foucault le llamó, que se llama función autor. Entonces, la función autor es cuando un autor tiene la trayectoria, tiene la legitimación y la validación del medio en el que está para decir esto es mío. Entonces, cuando se trata del arte, lo que es arte son estas piezas o estos objetos que ya tienen la validación y la legitimación de un artista que ya está en su función autor. Entonces, en ese sentido, el objeto de arte no se puede separar de su autor y ahí está la gran diferencia entre la artesanía y el arte. Entonces, cuando hay un objeto del arte es porque hay un bagaje atrás que está relacionado con la trayectoria de un artista y con un proceso de validación y legitimación. Y eso, bueno, lo hablamos en el artículo que se publicó hoy. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿se separa o no se separa? Por supuesto que en tanto que es la creación de una persona, no hay una separación, porque hay una función autor que dice fulano de tal hizo esto. Pero en tanto que el objeto, por ser arte, se convierte en una mecánica del decir, el autor se separa completamente de lo que ese objeto es capaz de decir porque ya está solo. Es como un libro. O sea, el Principito lo puedes leer tú mismo en una vida tantas veces que la comprensión va a ser siempre diferente y eso ya no depende del autor. Entonces, la separación es una separación, no sé cómo decirla, es una separación teórica, discursiva.
yo aplaudo los objetos de arte que tienen la capacidad de hablar por sí solos sin la necesidad de que el artista venga a explicarlo. Yo entiendo, admiro que el proceso creativo de un ser humano para producir un objeto de arte es sumamente complejo, pero eso no quiere decir que el objeto de arte va a tener o, o que en ese objeto del arte esté depositado en lo absoluto la intención, las tragedias, las ideologías del artista. Simplemente lo suelta y ese objeto, si trasciende por lo largo de los siglos, pues se separa en lo absoluto del cometido primario que tenía el artista. Eso con el tiempo se va perdiendo, pero lo que no se pierde es esa función autor. Buenísimo. Ay, gracias. Yo creo que quedé muy contenta con esta respuesta también porque estoy de acuerdo contigo en este punto particular. Y aprovechando justo que mencionabas lo del artículo, aquí les voy a compartir, no sé si ya les llegó el link, es el artículo que publica el día de hoy Natalie en nuestro blog, en donde habla sobre el arte y las casas de subasta. Sería muy interesante que lo chequen, que lo revisen. Y pues bueno, yo creo que ahora sí ya finalizamos esta ronda de preguntas. Les vamos a dejar el contacto o las personas que de pronto quieran una asesoría con ella, una asesoría personalizada. Pues bienvenida, que yo me tomo el atrevimiento de decirlo para que te escriban, claro, o nos contacten a través de las redes o a través de un mail. Pues nada, me encanta que se creen estos espacios, ¿verdad?, de discurso curatorial, de discurso cultural, ¿no? También un poco de conocimiento, de experiencias, y que no solamente circundan en torno a lo que son las artes. Nosotros, como saben algunos, empezamos en una galería virtual y justamente la próxima masterclass estaremos con Jeff de parte de una agencia en Estados Unidos que básicamente lo que hace son pues contenidos digitales, de marketing. Y bueno, yo creo que me va a salir otra pregunta, pero no la quiero formular porque ahora sí que nos vamos a extender más. Y es un punto de partida muy interesante, y es cómo ahorita las redes sociales, el mundo digital, el marketing, vaya, realidad aumentada, experiencias virtuales, 3D, etcétera, están revolucionando el mundo de las artes. Entonces, vaya, creo que también tienen otra concepción, otra percepción, ¿verdad? Pero está ahí y se va a quedar por un largo tiempo. Incluso todo esto de las cryptocurrencies, de las NFTs, en fin, o sea, yo creo que da para hablar largo y tendido. No obstante, pues nada, agradecemos tu valioso tiempo que hoy nos compartiste. Me encantó la selección de los artistas, que pues obviamente están un poco más enfocados para personas que quieren adentrarse, ¿no?, un poco al mundo del arte. Y está fascinante porque todas las obras son maravillosas, ¿no?, mayormente instalativas. Veo que te gusta bastante Cristo y que Me encanta. sí, creo que podamos como compartir estos discursos en estas masterclass. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por ahí alguien preguntó cómo era el nombre de la galería. Nos llamamos Art Latino y nos encuentran en artlatino.com. También tenemos un espacio físico para que vengan y lo visiten cuando quieran aquí en Las Juárez. Pues nada, muy interesante esta plática. Es un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias por darme el espacio para poder hablar de esto, y gracias a todos los que me escucharon. Gracias, Adri, y cuando quieras hacemos otra. No, ay, yo encantada, ¿eh? De hecho, terminamos aquí, te llamo para programar la siguiente. No, y yo sé que para algunos entraron un poquito más tarde, pero igual esto lo grabamos y lo vamos a publicar, entonces, para que se lo vean desde el comienzo, porque Nati también platicó unas cosas muy interesantes en los primeros slides. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo, nos vemos en una próxima, y pues nada, mucho gusto. Que estén muy bien. Gracias, Adri. Gracias a todos. No, Bye. bye, Gracias. bye. Bye. Bye.